Bien, voy a explicarle un ejercicio que no son los de la tarea, pero sí se parece bastante de cómo se deben de realizar los ejercicios de la actividad. Pues bien, mire aquí en la pantalla yo tengo un punto que es menos 2,5, que es lo que normalmente nos dice en la tarea. Dice que nos dan un punto que es 4 y menos 3 y está en el lado terminal de teta. Eso es lo que nos dice la tarea. Pues yo voy a proponerle este punto que es menos 2,5. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, primero va a hacer un plano cartesiano con los ejes X y los ejes Y. Aquí yo tengo un plano cartesiano. Cuando ya tenga el plano cartesiano, usted va a marcar el punto menos 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un punto, mire. Entonces, usted lo que va a hacer es, por ejemplo, si yo tengo, veamos, tuviera opción de, aquí creo que tengo una opción para escribir. Si yo tengo, por ejemplo, ese punto que es menos 2,5, ese punto me está dando a mí la pauta de dónde voy a ponerlo. Por ejemplo, dice menos 2, y teníamos menos 5. Menos 5. Ahora bien, ese valor de menos 2 corresponde al eje de las X y ese valor corresponde al eje de las Y. Quiere decir que al menos 2 usted lo va a ubicar en la recta que está horizontal, es decir, la que está acostada. Y al menos 5 usted lo va a ubicar en la recta que está perpendicular. Es decir, usted va a ver en la recta dónde está el menos 5. Usted sabe que si nosotros hacemos una cruz, en la parte de arriba están las Y que son positivas. Entonces aquí usted va a tener el 1, el 2, el 3 y abajo va a tener el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Esos son para la Y. Ahora para las X usted va a poner el 1, el 2, el 3. Ahora bien, eso es para recordarle un poco el plano cartesiano. El primer valor en un punto indica las X y el segundo valor en un punto indica las Y. Entonces esto es para las X y esto es para las Y. Vamos a verlo ya en el plano ya bien ordenado. Entonces, el plano que nosotros tenemos aquí está medido. Usted lo va a hacer con una regla. Entonces va a medir 1 centímetro cada uno y bien ordenadito. Ahora bien, si se fija, nosotros aquí decimos en el punto que es menos 2. Y ya le expliqué que menos 2 equivale a las X. Entonces las X están en esta línea que está horizontal. Menos 2 está aquí. Este es menos 2. Ahí se lo marqué. Menos 2. Ahora bien, si menos 2 está ahí, ¿dónde va a estar menos 5? Menos 5 es el valor de las Y. Las Y están en esta línea que está vertical. Entonces menos 5 está aquí. Ahora bien, ¿cómo graficamos un punto? El punto se grafica por la unión donde chocan ellos. Entonces, si usted fija aquí la cuadrícula me ayuda porque en menos 2 es como que yo pase una línea punteada por todo esto, algo así. Y en menos 5 es otra línea punteada a donde se unen. Entonces, ¿dónde se van a unir? Pues donde choque el menos 2 con el menos 5. Yo hice una línea punteada por toda esta línea y otra línea punteada por aquí. Para que me lo entienda, entonces va a ser el punto, va a estar justamente ahí, donde se une el menos 2 con el menos 5. Ahora bien, ya tenemos el menos 2 y el menos 5. Vamos a borrar esta parte para que no me interfiera.
Entonces vamos a marcar el punto bien aquí, donde era menos 2,5. Entonces, donde estaba menos 2 y donde estaba menos 5. Ahora bien, si queremos, aquí lo que nos están diciendo es que nosotros vamos a calcular todas las funciones trigonométricas que pasan por este punto. Ahora bien, para que pase por este punto tiene que partir del origen, entonces siempre va a pasar una línea que va desde el origen. Entonces voy a trazar una recta desde el origen. Cuando les mencione siempre origen es el punto 0,0, desde donde se cruzan las dos. Entonces desde aquí hay una recta, ¿ve? Se fija, ahí se formó una recta. Entonces, con esta recta yo voy a formar un triángulo. ¿Cómo voy a formar un triángulo? El triángulo se forma de la siguiente manera. Desde el menos 2, que era el primer valor que me daban, desde menos 2, yo voy a pasar una línea que lo cruce y va a llegar hasta aquí. Y en menos 5 está la otra línea que lo cruza. Pero, ¿qué sucede? Aquí ya se me forma un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo voy a formar desde aquí hasta aquí. Ahora, ¿dónde está ese triángulo rectángulo? Si se fija, aquí yo tengo mi triángulo rectángulo. Entonces, aquí es donde entra la parte de las mediciones. ¿Qué sucede con las mediciones? Usted ya tiene el triángulo. Para calcular las funciones trigonométricas usted tiene que saber cuánto mide cada lado de ese triángulo. Por ejemplo, si yo mido desde aquí hasta aquí, ¿cuánto va a medir? Va a medir 2 centímetros. 2 centímetros. Mide este lado. Ahora, ¿cuánto va a medir este lado de aquí? Este lado va a medir desde aquí hasta aquí. Entonces va a medir 5 centímetros. 5 centímetros. Bien. Entonces, se lo voy a hacer un poco más claro aquí. Vamos a ver. Si yo tengo este triángulo aquí, que es el que se me formó en esta gráfica de aquí, entonces a mí me están diciendo que este lado de ahí mide 2 centímetros. 2 centímetros. Y me están diciendo que este lado de aquí mide 5 centímetros. Lo tomé de aquí, o sea, usted lo mide con la recta, porque para eso hizo la recta con centímetros, y va a ver que choca en los 5. Son 5 centímetros los que mide desde aquí hasta aquí, 5 centímetros. Y usted ya tiene la medida de este lado y tiene la medida de este lado. Le falta la medida de este lado del triángulo. Entonces ya tengo estas dos medidas. ¿Cómo hago yo para encontrar esta medida? Pues para eso tiene el teorema de Pitágoras, que eso ya se lo tienen que ir aprendiendo. El teorema de Pitágoras es para calcular la hipotenusa. Entonces el lado que yo desconozco va a ser igual. Aquí me dice que es al cuadrado siempre. C al cuadrado va a ser igual. C es este lado que no conozco. Va a ser igual a este lado al cuadrado, es decir, más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Más el otro lado que ya lo conozco, que es 5. Entonces más 5. Más 5 al cuadrado. Entonces más 5 al cuadrado. Esto lo calculo y va a ser igual a c al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese cuadrado lo voy a pasar al otro lado como una raíz, pero si quiere vamos a hacer primero la parte de las potencias y las sumas para que lo entienda. Vamos a ver. Será c al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo 2 al cuadrado es igual a 4, porque 2 por 2 es 4.
más 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Entonces aquí me va a quedar en C, que va a ser igual a 29. A ver, era C al cuadrado, entonces lo voy a colocar aquí. C al cuadrado me queda igual, entonces sumo 4 más 25 son 29. Ahora bien, el objetivo es despejar la C, o sea, es decir, que la C no me quede con nada, entonces la C me va a quedar igual. Como está elevada al cuadrado, su operación contraria, es decir, si yo voy a pasar este 2 al otro lado, la operación contraria es una raíz cuadrada. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 29. Quiere decir que este valor vale raíz cuadrada de 29. ¿Por qué lo coloco como raíz cuadrada de 29? Porque si usted lo hace en la calculadora, por ejemplo, usted coloca en la calculadora raíz cuadrada de 29, será 29 y raíz cuadrada. A ver, al revés. Raíz cuadrada de 29. Entonces, si se fija, por ejemplo, en mi calculadora me tira raíz cuadrada de 29 porque es un número decimal y no me va a dar exacto. Entonces, es preferible que nosotros lo dejemos como raíz cuadrada de 29. En realidad, la raíz cuadrada de 29 sería, veamos, de 29 me daría en 29, me daría en 5.38, 51, 64, 80, 71, 34, 54. Entonces no es un valor que sea muy conveniente aproximarlo porque puede hacer que ustedes se equivoquen en algún momento. Entonces por eso es preferible dejarlo como raíz de 29. Bien, ahí ya tenemos los tres lados que son los que nos interesan. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahora? Ya tiene los tres lados del triángulo, que era lo importante. Ahora usted va a calcular las funciones trigonométricas que ya conoce. Primero es seno, y eso ya les he dicho, que eso no es que yo se los voy a explicar, eso es que se lo van a aprender. El seno de un ángulo, normalmente nosotros usamos el ángulo teta, por ejemplo el seno de teta va a ser igual. Entonces, nosotros definimos dónde va a estar el ángulo teta. Por ejemplo, el ángulo teta puede estar ahí. Ahí vamos a ver, ángulo teta. Voy a poner el ángulo teta ahí. Entonces, estos temas se repiten, o sea, yo no he cambiado de tema todavía. Entonces, si usted se fija, el ángulo teta está aquí. Quiere decir, el ángulo teta está aquí. Quiere decir que este lado está enfrente del ángulo teta. Entonces este va a ser el lado opuesto. Y este lado que está aquí está, como digo ahorita, al lado del ángulo teta. Entonces este lado se le llama adyacente. Adyacente. Y este lado, que es el más largo, se le llama hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, a partir de esos lados, usted ya puede definir cómo están las funciones trigonométricas de cada uno de ellos. Miremos cómo se hace. Por ejemplo, para el seno de teta, la fórmula es una fórmula aprendida y es opuesto sobre adyacente. Por eso le hago énfasis, no es que lo entienda, es que esto ya está definido así. Siempre que quiera calcular el seno va a ser opuesto sobre adyacente. Lo que usted tiene que saber es cuál es el lado opuesto. Y por eso le digo, vaya, si el ángulo está aquí, el lado opuesto va a ser el que está enfrente. Usted puede hacer una flechita y ver, bueno, si este es mi ángulo, el lado que está opuesto va a ser este. Entonces, este va a ser el lado opuesto. ¿Y cuánto vale el lado opuesto?
Si nos fijamos, el lado opuesto vale 5. Entonces, usted coloca, en vez de escribir la palabra opuesto, coloca la medida del ángulo del lado opuesto, que va a ser 5. Y abajo, perdón, aquí es, el seno va a ser opuesto sobre hipotenusa, perdón. Entonces, la fórmula del seno ya está dada, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es este valor, entonces en la parte de abajo vamos a colocar raíz de 29. Y ahí ya tenemos la primera función trigonométrica, solamente que yo les explicaba que aquí es conveniente que nosotros racionalicemos. Entonces, para racionalizar, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar este raíz de 29 por este valor y por este valor. Es decir, se va a multiplicar arriba y abajo. Entonces, 5 sobre raíz de 29. Pero solamente este paso que estoy haciendo ahorita solamente se hace cuando en el denominador, es decir, en la parte de abajo queda una raíz. Entonces, solamente ahí. Si no, la respuesta ya estaba dada. Entonces, y aquí voy a hacer la multiplicación que le digo. Entonces aquí voy a multiplicar por raíz de 29 en la parte de arriba, raíz de 29 en la parte de arriba y raíz de 29 también abajo. Es decir, arriba y abajo se multiplica por la raíz para eliminarla del denominador. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque mire lo que va a suceder. Si yo multiplico 5 por raíz de 29, me queda en 5 por raíz de 29. Luego abajo me queda raíz de 29. Me queda raíz de 29. Y todo eso está elevado al cuadrado, porque raíz de 29 por raíz de 29, el raíz es al cuadrado, es raíz de 29 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esto me queda una potencia con una raíz cuadrada, se elimina la raíz y solamente me va a quedar el valor. Entonces, aquí va a ser igual a 5 es igual a 5 raíz de 29 sobre 29. Y esta es la primera ya respuesta que nosotros tenemos. Quiere decir que el seno de teta es 5 raíz de 29 sobre 29. Ahora, ¿cuál es la otra función trigonométrica que vamos a encontrar? Pues el coseno de teta. Coseno de teta. ¿Cuál es la función o cuál es la fórmula para encontrar el coseno de teta? El coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Si se fijan, es casi igual. Solamente que aquí ya no vamos a trabajar con el opuesto, sino que trabajamos con el adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente? Como le comento, si aquí está el ángulo teta, nosotros siempre lo ponemos cerca del 0. Por eso lo teníamos aquí. Aquí está el 0. Entonces, bueno, aquí de tanto que manché ya no se mira mucho. Veamos, para explicarle un poco. Aquí tenemos la recta. ¿Y qué pasa por aquí? Entonces, el ángulo teta siempre va a estar cerca del 0. No lo puedo poner aquí, sino que normalmente siempre lo colocamos en posición normal, que va a ser cerca del 0. Es decir, en esta esquinita de aquí, porque está el 0. Vaya, si el triángulo me hubiera salido para arriba, aquí, pues el teta hubiera estado aquí. Si el triángulo hubiera estado aquí, pues teta hubiera estado aquí. Es decir, lo más cerca del 0 posible. Bien, entonces el coseno de teta va a ser igual al adyacente por la hipotenusa. Entonces quiere decir que esto va a ser igual
¿Cuánto es el valor de la adyacente? La adyacente vale 2. Entonces, el valor de 2 sobre la hipotenusa, que vale raíz de 29. Raíz de 29. La hipotenusa nunca cambia, la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Entonces, aquí hacemos el mismo proceso. ¿Por qué? Porque me quedó una raíz en la parte de abajo del denominador. Pues vamos a hacer lo mismito que hice aquí. Multiplicar arriba y abajo por raíz de 29 para que ahora me quede una nueva respuesta. La respuesta que me va a dar aquí va a ser igual a 2 raíz de 29 sobre 29. Y esa va a ser la respuesta del coseno. Esto es el coseno. Ahora, la otra función trigonométrica que tiene que calcular es la tangente. La tangente de teta, es igual a que la fórmula de la tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí ya no entra en juego la hipotenusa, sino que solamente el opuesto y la adyacente. Entonces aquí vamos a trabajar con el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto, ¿cuánto era? Si este es el ángulo, el lado opuesto es el que está enfrente. Por eso está la flecha, el lado opuesto es 5. Entonces el lado opuesto es 5 y el lado adyacente es el otro lado, que es 2. Entonces, sobre 2. Quiere decir que la tangente es igual a 5 sobre 2. Ya tenemos las tres funciones principales. Ahora, usted tiene que saber que estas tres tienen una contraria. Así como el villano y el héroe. Pues esta va a ser seno y su contraria es cosecante. Cosecante de teta. Ese es el opuesto de este. Entonces, cosecante de teta es el opuesto, como lo dicen. Entonces, este, en vez de que sea hipotenusa sobre opuesto, en vez de que sea opuesto sobre hipotenusa, aquí va a ser hipotenusa sobre opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La respuesta de este es lo contrario. ¿Cuál va a ser la respuesta de este? Pues la hipotenusa es raíz de 29. Raíz de 29. Entonces escribimos raíz de 29, que es el valor de la hipotenusa, y el opuesto, que vale 5. Ya lo tenemos. Y esa va a ser la respuesta. Ahora, el valor de la secante. El coseno tiene un opuesto, es secante de teta. Y esta es otra cosa que también le digo, o sea, esto no es que lo entienda, sino que es algo que se lo tiene que aprender. Tiene que saber cuál es el opuesto del seno, cuál es el opuesto del coseno, cuál es el opuesto de la secante, cuál es el opuesto de la tangente. Entonces, el opuesto del seno dijimos que era cosecante. El opuesto del coseno va a ser la secante. El opuesto del seno es la cosecante y el opuesto del coseno es la secante. Entonces, tenemos secante de teta va a ser igual a, si este era adyacente sobre hipotenusa, pues ¿cuál va a ser el contrario? Hipotenusa sobre adyacente. Esto va a ser igual a, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale raíz de 29. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente vale 2. Y ahí está la respuesta. Y usted me va a decir, pero ¿por qué no lo hizo tan largo como aquí? Porque aquí la raíz está en el numerador y aquí no hay ninguna raíz en el denominador. Entonces ahí sí queda la respuesta. Ahora vamos a ver el opuesto de la tangente. ¿Cuál es lo contrario de la tangente? Pues el contrario de la tangente, o la función contraria de la cotangente, es cotangente. Se simplifica o se abrevia como cot. Cotangente de teta. Cotangente de teta.
y este va a ser igual al revés de la tangente. Entonces, al revés de la tangente es adyacente sobre opuesto, porque antes era opuesto sobre adyacente, ahora va a ser adyacente sobre opuesto. Entonces, adyacente sobre opuesto. El truco fácil de todo esto es que usted se aprenda cómo se saca el seno, cómo se saca el coseno y cómo se saca la tangente. Y después que sepa cuál es el contrario y sepa que solamente tiene que darle vuelta a la fórmula para sacar las otras tres. Entonces aquí me queda cotangente, que va a ser igual al adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente vale 2. Y el opuesto, ¿cuánto vale el opuesto? El opuesto vale 5. Y ahí tenemos la respuesta. Y ahí está la respuesta. Y eso es todo lo que tiene que hacer en el ejercicio. Ya tiene seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y eso es lo que les pide el ejercicio, calcular las 6 funciones trigonométricas de un triángulo que se forma por un punto que está en un plano cartesiano.